Muy buenos días a quienes nos acompañan desde LATAM, buenas tardes a quienes nos acompañan desde España. Bienvenidos a este webinar, un webinar más de InConcert, al que hemos llamado Cómo optimizar el coste de adquisición combinando marketing digital y cierre de ventas omnicanal. Este va a ser el primero de una serie de 2 webinars que vamos a realizar durante este mes y que hemos denominado Integración de marketing y ventas, una necesidad impostergable. Me acompañan hoy, una vez más, Mariana Paisé, desde Uruguay. Hola, Mariana. Hola Andrea, un gusto como siempre. Un gusto igualmente. Y también vamos a tener hoy la participación especial de Paolo Boni. Él es CEO y fundador de Convertia, que es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para marketing y ventas. Y nos va a contar hoy cómo en Convertia han logrado reducir el coste por venta para sus clientes. Hola Paolo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Andrea, gracias por la invitación. A ti. Bueno, y damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy. Como decía Andrea, esto es una serie de webinars sobre marketing y ventas, donde vamos a estar hablando justamente de la integración entre ambos, y como es un tema tan amplio, lo vamos a dividir este análisis en 2 partes en función del ciclo de venta y de la complejidad y del precio del producto o del servicio. En el encuentro de hoy vamos a hablar de los ciclos de venta cortos y por lo tanto de precio y complejidad bajos y cómo mejorar los resultados combinando marketing digital y cierre de venta omnicanal, siempre apalancados por la tecnología. Y el segundo webinar va a ser el 23 de junio, ya les extendemos la invitación porque va a dar continuidad a lo que vamos a tratar hoy. Se va a enfocar en cómo acelerar los ciclos de venta largos orientados a productos, servicios o soluciones más complejos con procesos automatizados de marketing y ventas. Así que les damos la bienvenida y ya vamos con el temario de hoy. Vamos pues. Bueno, vamos a dividir el temario de hoy en 3 puntos. El primero de ellos, vamos a hablar sobre la integración impostergable entre marketing y ventas. Y este primer punto va a servir como introducción a ambos webinars, al de hoy y al del próximo 23 de junio. Después hablaremos de la generación de leads mediante marketing digital para el cierre omnicanal. Ahí vamos a ver la mejor práctica que hemos visto para optimizar el coste de adquisición apalancada por la tecnología. Y vamos a estar recomendándoles cómo optimizar ese proceso. En esto, por supuesto, nos va a ayudar con su experiencia Paolo Boni, a quien hemos presentado antes. Y por último, el tercer punto que vamos a ver hoy es un caso de éxito, aplicaciones concretas para que, bueno, os vayáis con un panorama más preciso, como decimos, bajado a la tierra de cómo implementar estas tácticas. Perfecto, Andrea. Antes de continuar con los temas, vamos, como siempre, les contamos por qué vías se pueden contactar y nos pueden ir dejando vuestras consultas aquí en la plataforma mientras se desarrolla este seminario, o pueden escribirnos a info@inconcertcc, y una vez finalizado vamos a estar respondiendo todas las preguntas, se las estaremos enviando por correo electrónico como hemos hecho con los webinars anteriores. Así que están abiertas las vías de comunicación y bueno, vamos con el primer módulo, la integración de marketing y ventas, porque es una necesidad impostergable. Bueno, pues vamos a hablar de esta gran pregunta y vamos a empezar diciendo que marketing y ventas, bueno, son 2 partes de un mismo proceso, ¿no? 2 caras de una misma moneda, podríamos decir. En su experiencia como consumidor, para el usuario, pues no hay diferencia entre hacer clic en un anuncio y hablar con un vendedor para concretar esa compra. Es parte, digamos, del mismo proceso de contacto con la marca. Sin embargo, a la interna de las empresas, históricamente, marketing y ventas ha funcionado de forma aislada, han sido como 2 hilos aislados. Y esto ha existido entre ellos siempre cierta fricción, tanto en su metodología como en la estructura de sus equipos de trabajo. Aquí el problema principal no es que exista un equipo especializado en marketing y otro en ventas. El problema es que no se rigen bajo un sistema de indicadores de productividad integrados y, sobre todo, y muy importante, interrelacionados entre sí. Muchas veces actúan, como decíamos antes, como silos. O si en la retroalimentación existe, es lenta, o sea, si existe esa retroalimentación, perdón, es lenta respecto a la dinámica que exige un mercado cada vez más vertiginoso. Para explicarlo de una forma más concreta, por un lado, marketing se preocupa siempre por obtener leads a bajo coste. Su objetivo es optimizar el CPL, ¿no? El coste por lead, pero luego no tiene visibilidad de si esos leads se convirtieron o no en clientes. Y por su parte está ventas, que tiene como meta generar la mayor cantidad de cierres posibles y uno de sus indicadores clave es el sales per hour, el venta por horas, ese indicador. Así que un vendedor puede estar satisfecho con un excelente ratio de cierres, pero
no toma en cuenta cuál fue el coste real de ese lead. Y por otra parte, varias empresas sí realizan reportes periódicos que van de un área a la otra, de marketing a ventas. Pero si esos indicadores no se siguen en tiempo real, pues se corre el riesgo de perder mucha inversión. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se hacen los ajustes en el momento. Esto es importante. Cuando no hay integración entre los procesos de marketing y los del departamento de ventas y, por lo tanto, entre los indicadores que permiten controlarlos, pues no podemos detectar, por ejemplo, si en caso de haber una baja en las ventas, esto es porque los leads son de mala calidad o no. Y no hay forma tampoco de saber dónde están los problemas ni tampoco las oportunidades. Exacto, Andrea, y continuando con lo que estabas comentando, el problema de la no integración entre marketing y ventas, entonces podría sintetizarse en que no es posible controlar indicadores integrales a todo el proceso. Bien, en pantalla estamos viendo ese proceso del ciclo de vida del lead, que cuando no está integrado, como consecuencia, el coste por adquisición se encarece y la inversión en marketing tiene un retorno más bajo. Además de que también se empobrece la experiencia del cliente porque ese recorrido de compra no está integrado. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bien, la solución está en contar con datos y tecnologías subyacentes a marketing y ventas que integren ese proceso y que permitan acceder a indicadores en tiempo real de lo que sucede en el embudo de marketing y ventas vistos como una entidad integrada. La solución entonces es contar con esos indicadores que brindan un tablero de control de todo el proceso para ver realmente cuánta de esa inversión de marketing se transforma en ventas. Y tener esa tecnología para acceder a los datos en tiempo real soluciona varios de los problemas que estabas comentando, Andrea. La comunicación entre ambas áreas, los objetivos se pueden alinear, permanentemente se puede dar ese intercambio que es tan deseable para que las estrategias sean más precisas y más efectivas. Porque si, por ejemplo, accedemos a los indicadores de ventas desde marketing, se pueden trazar mejores segmentaciones de audiencia y eso a la vez va a repercutir en más cierre de ventas. También es posible, por ejemplo, detener campañas o incrementar presupuesto en aquellas palabras clave que están vendiendo más, por mencionar algunos ajustes que permiten incrementar el rendimiento de la inversión en marketing al contar con esos indicadores en común. Claro, Mari, yo creo que es importante en este punto subrayar que la forma de lograr esa integración de todo el proceso es pues con una tecnología subyacente, como decías antes, que permita el soporte de la integración. Y antes de continuar, queríamos hacer aquí un hincapié, ¿no? Una salvedad. No vamos a hablar de todos los tipos de marketing, esto es importante. Vamos a enfocarnos en un modelo de adquisición donde se generan clientes a través de marketing digital, pero se realiza el cierre de esa venta en un centro de contactos omnicanal. Porque al final es un modelo en el que tenemos una larguísima experiencia con nuestra tecnología y donde hemos constatado la efectividad para gran cantidad de negocios de este tipo de soluciones. Bueno, vamos a seguir con el segundo punto, que es el modelo de adquisición. Y de esa aplicación concreta nos va a hablar Paolo Boni. Paolo es, como decíamos antes, CEO y fundador de Convertia. Es una empresa que tiene sede en México y opera también en España, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Guatemala, en medio mundo, básicamente. Y Convertia se especializa en utilizar tecnología para ventas en empresas de ciclo corto. Esta empresa emplea además la tecnología de marketing y ventas omnicanal de InConcert y también por eso la invitación hoy a que nos lo cuente, que nos cuenten su experiencia de cómo han desarrollado su particular modelo de negocio. Creo que ya está con nosotros, antes nos saludaba Paolo Boni. Bienvenido, Paolo, de nuevo, te volvemos a saludar. Gracias, Andrea, por darme paso. Francamente, viendo y siguiendo la conversación, veo dos factores que están en común. Uno es, por un lado, la necesidad de tener datos en tiempo real y luego, por otro lado, la importancia de unir dos áreas, dos departamentos que normalmente suelen trabajar en silos separados, como son el marketing y luego, por otro lado, las ventas, ¿no? Que se suban a un mismo barco y, sobre todo, las cosas que permitan llegar a los mismos objetivos y que los equipos estén comprometidos con lo mismo desde una perspectiva, insisto, del resultado, ¿no? Nosotros vimos que por las preferencias de los consumidores actuales, la inversión en marketing digital es más eficiente. El mercado está mirando al uso de medios digitales para realizar sus compras y por eso las empresas están invirtiendo más en marketing digital. El telemarketing tradicional está perdiendo efectividad ya que estamos ante un consumidor más proactivo, que quiere las cosas ya, que no quiere ser molestado y, sobre todo, que eso ha llevado a una gran cantidad de regulaciones en las llamadas de ventas. Es decir, cada vez estamos más regulados
los contact centers, los centros de contacto, para que finalmente se pueda llamar un contacto de una forma u otra por regulaciones de datos, regulaciones legales, ¿no? Por lo tanto, el lead que lleva proactivamente por canales digitales es más valioso que aquel que la empresa sale a buscar. Eso es un hecho, no solamente por el coste, sino, insisto, por otro punto que no es menor, que es que el usuario quiere las cosas ya en tiempo y forma y, sobre todo, quiere que lo atiendan en el momento, ¿no? Y como estamos hablando de compras no presenciales, el cierre se da en el contact center, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros en algunos momentos llamamos la venta asistida, es decir, que el usuario va viendo el contenido, que ahora hablaremos un poquito también de la importancia de la página web, la importancia del contenido, pero que el usuario finalmente se va nutriendo de esa información para que finalmente en el contact center le expliquen lo que en definitiva vio en ese contenido y que el cierre se termine dando allí, ¿no? En resumen, este modelo propone la inversión en acciones de marketing digital para generar leads y cómo optimizar la integración entre esas acciones de marketing digital con las ventas omnicanales para mejorar, insisto, el coste de adquisición. Esta parte es importantísima, Andrea la ha comentado antes, es crucial que nosotros vayamos desde un proceso que arranca por un anuncio que nosotros le presentamos al usuario hasta el cierre de la venta con el contact center, pero sin descuidar todos aquellos indicadores que pasan por lo que es el embudo, ¿no? El embudo de ventas, desde que nosotros, como les comentaba antes, nos anunciamos hasta que finalmente cerramos la venta. Debemos de cuidar mucho la conversión. Al final, es decir, que adquirir los clientes requiera la menor inversión posible. Es decir, o sea, nosotros podamos tener los mejores leads con la menor inversión que se pueda aplicar, ¿no? Paolo, te hago una consulta. ¿En qué escenarios o para qué tipo de empresas resulta ideal este proceso que nos estás contando? Bueno, la realidad, Mar, es que los sectores y los tipos de empresa donde nosotros podemos trabajar son muy amplios. Podemos hablar de sectores que van desde el B2B hasta los sectores que son más recurrentes como son B2C, ¿no? La aplicación de estas tácticas son más productivas en los tipos donde la venta es caliente, ¿no? Si se fijan, venimos hablando hace un buen rato de hot lead, que son ventas donde el proceso es corto. Son ventas bastante emotivas, pero donde es valiosa la intervención de un humano, ya que no están commodizadas, ¿no? Es decir, como puede ser la compra de un producto en un e-commerce. Y también descartamos lo que son las ventas en tiendas físicas. Les quiero nombrar algunos ejemplos. Decía, puede ser el caso de B2B, donde a lo mejor no es una venta, pero puede llegar a ser una cita concertada, donde el usuario nos está llamando y al final necesita cierta información, que esa se la da nuestro agente en el centro de contacto para que un vendedor lo pueda ir a visitar, pero luego tenemos los casos, como comentamos, más recurrentes que son en B2C, ¿no? Ejemplos que podemos tener: venta de cursos en una academia, podemos tener venta de productos financieros, como puede ser préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas en algunos casos, ventas de paquetes de telecomunicaciones o entretenimiento digital. Además, es latente que ahora mismo nos encontramos en un momento donde recurrentemente el usuario está necesitando de más datos, más consumo. Es un hecho que las telecomunicaciones, al existir tanta oferta, pues el usuario compara y al final del día es ahí donde nosotros podemos entrar. Venta de seguros, cuando hablamos de seguros es un abanico muy amplio, podemos arrancar desde seguros médicos hasta seguros de automóviles, seguros que pasan a lo mejor por cuestiones que van más de nicho, o productos o servicios de seguridad en el hogar, como pueden ser alarmas, como pueden ser a lo mejor cuestiones que van más enfocadas al ecosistema del hogar. Y luego, entre otros sectores también, por ejemplo, depende del mercado, está el de la energía, portabilidades de luz, portabilidades de gas, pero insisto, son sectores y son una tipología de prospectos que luego esperemos que pasen a ser clientes, donde la realidad es que cada uno de ellos al final del día necesita una asistencia en su venta, ¿no? Sería una locura pensar que un usuario, pues al final del día, no necesite de un humano, no necesite de una interacción del otro lado para que al final del día acabe haciéndose ese cierre, que para nosotros es tan importante para reducir el coste de adquisición, ¿no? Al final son tipos de venta que no son demasiado complejas, con tickets relativamente bajos,
pero que requieren un cierto convencimiento donde intervienen las técnicas de marketing y eventualmente la interacción con un agente de ventas, como le decía, ¿no? También se pueden emplear en algunos sitios de e-commerce que requieren forzar confianza del cliente con un chat en la página o colocando un número para la atención telefónica. Paolo, por recapitular, ¿no? Y por hacer un resumen en este punto, que estamos como hacia la mitad del webinar. Por lo tanto, estamos hablando siempre de ciclos de venta que son relativamente cortos, pero claro, requieren cierto convencimiento y para ello, y por eso también resulta tan valioso el que intervenga, ¿no?, la atención de un agente de ventas en ese centro de contactos. Por lo tanto, digamos que se efectúa la generación de leads en el marketing digital, pero el cierre de ventas en el contact center omnicanal, ¿no? Es algo así lo que estamos hablando. No sé si para dejar esto todavía más claro nos podrías analizar un caso concreto de este tipo de empresas que nombrabas, ¿no? Y comentarnos, pues sería bueno las mejores prácticas en cada paso del proceso. Sí, correcto. Nosotros al final lo que para nosotros es importantísimo es, como bien decías, que el proceso quede perfectamente medido y que se cierre en el contact center, ¿no? Nosotros te podemos comentar, por ejemplo, de la importancia de inversión en medios digitales, ¿no? Es decir, que nosotros logremos diferenciar, por ejemplo, trabajamos con varios proyectos, pero por ejemplo tenemos uno que es bastante recurrente, donde nosotros tenemos que estar prácticamente, yo les diría, con unos cortes de entre 3 y 5 cortes diarios del equipo de marketing, midiendo exactamente hacia dónde se va la inversión que nosotros estamos poniendo. Básicamente, algunos en broma, pero medio en serio, parece como que si estuviéramos haciendo trading en bolsa, porque realmente estamos viendo en tiempo real cómo está funcionando la inversión que estamos haciendo versus la audiencia, ¿no? Eso lo tenemos que revisar, pero además no solamente revisar eso, sino que revisar, por otro lado, que en el contact center esos leads llegan, que se atienden y luego, por otro lado, que se cierran. Es decir, porque también puede ocurrir otra cuestión, y es que nosotros estamos generando muchos leads, pero luego, por otro lado, el contact center pues no se está dando abasto. ¿Por qué? Porque a lo mejor están tardando mucho en sus llamadas, o luego, por otro lado, puede ser que esté ocurriendo de que esos leads que nosotros estamos mandando al contact center hay pocas personas para poder atenderlos, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros miramos todo esto en tiempo real y que esas inversiones lo pudiéramos saber, ¿no? No todos lo saben, pero al final la mejor práctica en el marketing es enviar el tráfico a las landing pages y no, como muchos creen, al sitio web. En algunos sectores de la industria está concebido que hay que mandar el tráfico al sitio web y que la conversión ocurra en el sitio web, cuando realmente nosotros esperamos de que el sitio web en algunos casos sea algo como más institucional, corporativo, pero nosotros lo que necesitamos es un término que en marketing se utiliza frecuentemente, que es el CTA. ¿Qué es un CTA? Es un botón de conversión, es un botón donde nosotros necesitamos que el usuario ejecute algún tipo de acción para que esa acción al final del día acabe siendo un lead, ¿no? Es por eso que las landing page están diseñadas e implementadas de una forma conducente hacia, insisto, la conversión. La inversión en medios digitales es mucho más aprovechada que si se envía a un sitio web, como les decía. El sitio web tiene mucha información, mucho contenido, y la landing page tiene pues, cuestiones que ahora vamos a ir viendo, pero son cajas exclusivas para que esa conversión ocurra. Y luego, digo, esto a lo mejor para el público en general puede llegar a ser un poquito más técnico, pero al final son esos botones de conversión los que nos van a permitir, en algunos casos, lograr mejorar nuestro posicionamiento y nuestra inversión en los medios donde nosotros estamos pautando. Los medios donde nosotros estamos pautando muchas veces no solamente quieren que gasten, sino que también seamos los más competitivos y los mejores haciendo esa inversión, con lo cual esos CTA son muy relevantes para ellos, ¿no? Entonces, nosotros hemos constatado que una de las landing pages es más conducente si le colocamos, por ejemplo, arriba a la derecha un número, en México es un 800, en España es un 900, es decir, un número gratuito para que aterrice en un contact center, ¿no? Por otro lado, es muy importante, por ejemplo, en algunos mercados, pero yo les diría que esto coincide en todos, en algunos mercados tenemos más gente que nos lo solicita, y es el botón de lo que se llama el click to call. Es decir, que alguien nos deja su número de teléfono y nosotros automáticamente esa llamada la convertimos en una llamada entrante, y esa llamada entrante al final del día
también acaba siendo lo mismo que la numeración que comentábamos arriba, pero que un agente, que un cliente acaba recibiendo la llamada en vez de llamar, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos los botones que van hacia el chat, es decir, dentro de la web, un botón que además, digo, también podremos hablar de la importancia en cómo se colocan esos botones y, sobre todo, también el color de esos botones, ¿no? Que realmente llame la atención, no poner un rojo, porque un rojo puede significar un stop, sino que vayan más asociados a colores un poquito más neutros, como puede ser el verde, por ejemplo, ¿no? Colores que te inviten a la acción. Por eso también, como les decía, el botón de que nosotros te llamamos, que el cliente clique y exista un chat, o directamente que un botón que exista, que es que el cliente directamente nos está llamando, ¿no? Muchas veces la gente elige llamar directamente de forma proactiva, como estamos comentando, a dejar los datos y esperar que la empresa se contacte. Puede existir las dos cosas, depende del mercado. Nosotros podemos diferenciar que en Europa el usuario prácticamente, yo les podría dar el KPI, pero prácticamente entre un 75 y un 80% prefiere llamar directamente, o sea, pulsar el botón de llamada entrante y llamar. Y, por ejemplo, tenemos mercados como el latinoamericano, donde esa aguja se invierte totalmente, sobre todo por los planes de telefonía móvil y los costos, y podemos llegar a tener que la llamada entrante al número virtual, como en algunos casos, insisto, tiene costos diferenciados, pues puede ser que eso del 70 y pico que vemos en Europa se pueda llegar a reducir un 30%. Pero dentro de todo esto, aquí surge un inconveniente y es el tema de la atribución. Esto es un tema bien importante, ¿no? Por ejemplo, si la empresa invirtió en Google Ads, que es uno de los medios más recurrentes, uno de los medios donde más dinero normalmente se suele gastar y está al final del fondo, y la persona te llama, se rompe la cadena de atribución. No podemos determinar qué anuncios están trayendo los mejores leads porque el lead llega por un lado, pero se comunica por otro. Esto en lenguaje de marketing, algunos le llaman lo que son las conversiones offline. ¿Por qué conversiones offline si están ocurriendo online? Pues básicamente porque no ocurrió a nivel código, es decir, el usuario vio el contenido y directamente nos llamó. Entonces, por eso se le podemos llamar una conversión offline y no una conversión online como podría ser un chat o un click to call. Aquí tenemos un riesgo y es precisamente medirlo, ¿no? Entonces, hay que poder traquear a qué anuncio corresponde cada una de esas llamadas. Aquí es donde interviene esa integración entre marketing y ventas que venimos hablando, entre ventas omnicanal. Primero, porque la atención telefónica debe ser inmediata, debe haber alguien del otro lado que enseguida atienda ese lead que cliqueó para hacer la llamada, y aquí pueden intervenir los bots omnicanales para automatizar las interacciones y garantizar la atención de esos objetivos. Y segundo, para poder hacer un seguimiento de cuáles fueron las llamadas que llegaron mediante esa landing page. Se puede incorporar números diferentes para cada anuncio y así llevar el control de qué anuncio generó más llamadas y más ventas. Insisto, volviendo un pasito anterior, al final es muy importante que nosotros, tecnológicamente hablando, esas conversiones offline, esas conversiones que el cliente cliqueó directamente, podamos ponerle un número diferenciado a cada uno de los anuncios y esos anuncios que nosotros le hemos añadido un número, podamos ver realmente cuál ha sido el comportamiento, ese tracking de lo que ocurrió posteriormente dentro del contact center. Paolo, y si me permites hacer una intervención aquí, lo que aparece mucho es el tema de la omnicanalidad en este modelo y en estas buenas prácticas que nos estás explicando. ¿Podríamos profundizar un poco más en ese tema de por qué tiene que ser omnicanal el cierre de ventas? Mira, Mar, la realidad es que acabas de dar con algo que para nosotros es fundamental. ¿Por qué es tan importante la omnicanalidad? Muchas veces se habla del contact center tradicional, donde existe una llamada entrante, donde existe una llamada saliente, pero hoy en día nos encontramos con audiencias muchísimo más, ¿cómo les diría?, ocupadas, vamos a llamarlo, donde realmente es tan importante para ellos una llamada telefónica que lo que puede llegar a ser un chat. De hecho, hay algunos expertos que consideran que las generaciones hoy de consumo son generaciones que se le llaman generaciones mudas. Es decir, no tienen tanto interacciones de llamadas, sino que van más a canales escritos, ¿no? Y es ahí donde nosotros hemos dado un paso hacia adelante y hemos querido evolucionar a precisamente no solamente vender por voz, sino también vender lo que viene siendo canales escritos. Es decir, poder recibir una interacción por chat, o poder recibir una interacción por WhatsApp, o poder recibir una interacción escrita mediante un correo electrónico y directamente responderle al usuario.
todos esos canales de atención, tanto de llamadas como de canales escritos, nosotros necesitamos medirlos. Los canales escritos también medirlos como si fuera una llamada por niveles de atención, cuántos cuántos chats recibí, cuánto tiempo se recibe una conversión, pero sobre todas las cosas, para lo que nosotros es fundamental y muy importante, es que nuestro agente esté preparado para recibir eso y no diferenciarlo entre un agente que atienda canales escritos y un agente que a lo mejor atienda llamadas, sino que tengan a lo mejor un inbox único con una tecnología única y no tengan que andar saltando de pantallas. Para nosotros esto es fundamental e, insisto, yo creo que es parte de lo que viene siendo los nuevos hábitos de consumo que pueden existir en diferentes audiencias, sobre todo las audiencias más jóvenes o audiencias que hoy en día, sin ir más lejos, están muy ocupadas, tienen largas jornadas laborales y que al final pues necesitan tener interacciones vía texto para poder consumir o X, ¿no? Entonces, una vez que se da la conversión y la empresa obtiene un nuevo lead, pasa a la órbita de ventas. Es decir, para aumentar las posibilidades de cierre de venta es importante que, como comentábamos, ¿no? la atención sea inmediata. Aquí es importantísimo. Nosotros tenemos algunos datos donde sabemos que si un lead no se atiende en tiempo y forma, cada hora que pasa que ese lead no se atiende, que parece una exageración, pero en algunos casos ocurre, cada hora que ese lead deja de atenderse, baja 3 puntos la conversión. Son datos nosotros que hemos medido en estos años de experiencia que tenemos. Por eso para nosotros es crucial que ese lead, en el momento que el usuario, estamos hablando de audiencias más modernas, estamos hablando de audiencias que quieren las cosas son audiencias que nos están tomando de forma proactiva la interacción y que no están esperando a nosotros le llamemos. Al final, lo que quieren es las cosas en el momento. Y si nosotros no los atendemos, se van a ir con nuestro competidor porque están en un ecosistema online donde, así como nos buscaron a nosotros, pueden en un segundo buscar a nuestra competencia. Por eso es importante que nosotros los llamemos en tiempo y forma para que esa posibilidad de compra, esos puntos de conversión se mantengan y, sobre todo, maximizarlos. Y luego, porque también nosotros tenemos claro que la primera respuesta determina la compra. Eso también es importante. Los mercados se comportan diferente, pero en algunos sitios nos encontramos donde el usuario es muy maduro, como puede ser el mercado europeo, donde el usuario está llamando, donde el usuario está comparando, no está prefiriendo a lo mejor en esa llamada cerrar. Pero realmente nosotros, si logramos en esa primera llamada, que es para nosotros lograr que el usuario en ese momento convierta y no pase a un competidor a acabar llamando en algún momento, ¿no? Entonces, la primera regla para que los hot leads sigan siendo cualificados es precisamente no dejar que se enfríen. Insisto, recuerden, KPI, cada hora que pasa de que ese lead está sin atención, acabamos perdiendo entre 3 y 4 puntos de conversión. Que ya les digo que si eso lo bajamos a costes, lo bajamos un plan de medios, eso posiblemente nos acabe pegando fuertemente en nuestro P&L. Y luego, en un mercado tan competitivo, donde los usuarios esperan respuestas inmediatas, retrasarse apenas en una hora en responder puede significar la pérdida de un potencial cliente. Al margen de los puntos de conversión, perdemos un cliente, perdemos nuestra imagen de marca. Recuerden que hoy tenemos un cliente muy activo en medios sociales, es decir, si no la tenemos en tiempo y forma, pues posiblemente vaya y se nos queje en nuestro muro de Facebook o posiblemente vaya y nos reclame en el muro de lamentaciones que hoy se llama Twitter, ¿no? Entonces, algunos estudios indican que el 78% de los compradores eligen a la primera compañía en responder satisfactoriamente. Es decir, si nosotros somos buenos en esa primera respuesta, posiblemente su usuario se acabe quedando con nosotros, ¿no? El lead que no llegue de forma descontactualizada al contact center. Esto también es muy importante, no solamente tener a nuestros agentes preparados y formados para cómo llega el lead, sino que el lead tampoco llegue de una forma sin contexto, sino que el lead venga aportando valiosa data que se ha obtenido mediante su recorrido digital interactuando con la marca. Es decir, esa data incluye obviamente información de su perfil, lo cual permite adaptar la propuesta comercial a sus preferencias y necesidades, pero también el historial de interacciones previas para asegurar una excelente experiencia. Esto también es bien importante, como les decía, no solamente atenderlo en tiempo y forma, sino saber de dónde viene el lead y poder tener su recorrido digital de tal forma que nosotros lo podamos atender mejor. Si nos está preguntando en una landing page por un paquete de internet más televisión, ¿de acuerdo? No hablarle de telefonía móvil. Esa información la podemos
la podemos obtener y es crucial precisamente para ese cierre de la venta, ¿no? Entonces, cuando un comercial va a abordar la interacción con el lead para cerrar la venta, sea por teléfono o por chat, debe darle continuidad a todas las interacciones previas que tuvo el lead. Por ejemplo, si ya completó un formulario con su dirección, no hay que preguntar eso de nuevo, ¿no? A lo sumo, rechequear el dato. O si consultó por cierto producto mediante una red, como les decía, tema de doble play o móvil, no vamos a hacer que repita su pedido. Es decir, eso también desgasta al usuario y, entre otras cosas, también nosotros perdemos credibilidad en esa llamada o en esa comunicación escrita. Siempre hay que aportar a la comodidad y fluidez en la comunicación, y eso se logra con una buena estrategia omnicanal alineada con el marketing digital. Queda clarísimo, Pablo. A mí me gustaría volver, con tu permiso, a una de las ideas del comienzo. Se hablaba de la tecnología y de cómo permite esa tecnología integrar los dos mundos que decíamos que viven un poco como silos, marketing y ventas. Entonces, mi pregunta es, sí o sí, una empresa que desee optimizar ese coste por adquisición siguiendo las recomendaciones que estamos hablando, ¿tiene que contar con una tecnología de contacto omnicanal? Sí, Andrea, es crucial. Sí, es crucial. Yo te diría que no hay forma de unir estos dos ecosistemas sin una tecnología que, por un lado, nos permita atender todos esos canales de forma omnicanal, como les decía, con un inbox único donde la gente no tenga que interactuar con más de 2, 3, 4, 5 pantallas, porque si no, la realidad es que la gente incluso podemos recurrir a que se pierda, con lo cual es bien importante que tenga una tecnología omnicanal en un único inbox, en una única pantalla. Pero además, luego, por otro lado, es crucial, de crucial importancia que ese ecosistema omnicanal esté bien conectado con el ecosistema de generación de leads y landing pages, ¿no? Entonces, yo confirmo absolutamente lo que comentas, Andrea, que aquí la tecnología es crucial para que todo esto ocurra. Además de todas las estrategias que pueden llegar a tener nuestros equipos, ¿no? Pero la tecnología al final es lo que nos va a permitir poder escalar esto a más clientes. Hay muchas tácticas para lograr una optimización de costes. Ahora me gustaría volver a estos puntos que comentábamos anteriormente. Lograr un mayor retorno de inversión implica trabajar muchos aspectos del proceso de marketing y ventas, pero para realmente lograr un máximo rendimiento de la inversión en marketing y potenciar los resultados, como bien venimos diciendo, es necesario usar una tecnología integral, una tecnología que se conecte a nuestro ecosistema de marketing digital, lo que llamamos nuestros medios, donde nosotros vamos y hacemos compras. Por ponerles unos ejemplos muy sencillos, como comentábamos antes, Google AdWords es uno de los donde más gastamos, pero luego tenemos Facebook, hay un nuevo canal que está irrumpiendo con mucha fuerza que es Amazon, donde también necesitamos tener información en tiempo real, todo nuestro ecosistema de lo que se llaman afiliados, es decir, poder ver aquellas generaciones de leads en páginas externas, todo lo que se pueda llegar a generar en Bing. O sea, esos medios los tenemos que tener conectados y saber en tiempo real si la inversión que estamos teniendo ahí finalmente acaba en venta, ¿no? Con lo cual, necesitamos que todo este, imaginémoslo como componentes separados, es decir, la inversión en medios, nuestra interacción, las páginas web, o sea, tanta información, tantos hilos, que insisto, que así como les digo, están separados, nosotros logremos unificarlos en un sitio, en una única pantalla, con una tecnología omnicanal, pero que al final también sea una única solución del otro lado, es decir, en el ecosistema de marketing digital, ¿no? Que esa información la podamos integrar, unificar y que todo lo podamos ver en información muy concreta en base a nuestras necesidades. Así puede llegar a sonar que tenemos mucha información separada y es una realidad, es decir, se complica mucho poder hacer un seguimiento exhaustivo del desempeño de las campañas, gestionar los leads, lograr la comunicación entre marketing y ventas y sobre todo que eso quede unificado, ¿no? Entonces, por eso insisto que es crucial la correcta tecnología para que todo eso ocurra, ¿no? Se puede manejar por separado. Hoy hay N cantidad de tecnologías que están en el mercado. La realidad es que hay un ecosistema que está hoy se escucha con mucha fuerza en muchísimos mercados, que es el ecosistema MarTech, es
es decir, esa tecnología para marketing, pero la realidad es que cuando empezamos a juntar muchas herramientas necesitamos crecer mucho con nuestros equipos técnicos, existen las famosas APIs, integraciones, etcétera, etcétera, y al final eso lo que acaba ocurriendo es que tenemos costes altísimos, tenemos que actualizar las diferentes herramientas y luego genera una eficiencia muy grande porque tenemos que formar a la gente y demás, y en algunos casos, por no decir en el 100%, la imposibilidad de que esos indicadores los podamos seguir en tiempo real. Estamos más preocupados por las integraciones o por saber utilizar la tecnología que saber la información en tiempo real. Por eso es muy importante utilizar al menos una única tecnología para ver los datos y una única tecnología para poder tener ese inbox único, esas ventas omnicanales con los canales omnicanales, ¿no? Clarísimo, Paolo. ¿Podríamos ahora en estos últimos minutos de presentación, si te parece, repasar un caso de uso, un caso de éxito que quieras compartirnos? Excelente. Bueno, les podemos compartir el caso de uso de uno de nuestros clientes en Ciudad de México. Es un cliente donde tiene principalmente su foco en la venta nacional, en todo el país. En México, la realidad es que a pesar de que la lengua es la misma, la forma de vender es totalmente diferente entre las diferentes costas donde nos encontramos, Pacífico, Atlántico y luego entre norte y sur, ¿no? Este es un cliente concreto de televisión, donde vendemos paquetes de televisión satelital, ¿de acuerdo? Y aparte de vender televisión satelital, este cliente, por la irrupción también de la tecnología, ya también está vendiendo lo que es conexión a Internet a través también de un módem específico para complementar lo que es la televisión digital. Nosotros, el caso que les podemos contar en concreto es, arrancamos con este cliente aproximadamente hace año y medio, 2 años. Fue un cliente donde yo les diría que nuestro mayor reto fue poder controlar todo lo que es el proceso de venta como tal, pero no la parte de saber lo que son los puntos tecnológicos, es decir, saber qué contenidos convertían más, como les decía, en México por diferentes sitios pues se comporta el usuario de una manera u otra, o luego por otro lado saber realmente qué campañas estaban siendo más eficientes versus realmente lo que nos estaban costando, ¿no? Entonces, por irnos a datos concretos, este cliente nosotros arrancamos prácticamente haciendo, pues el primer mes, si no recuerdo mal, andábamos en unas 250 ventas, crecimos a doble dígito mes con mes, llegando luego a exponenciar ese volumen de ventas a los 6 meses a unas 2.800 ventas mes con mes, y luego volvimos a pegar otro salto importante hasta pasar a las 3.400 ventas de forma recurrente mensual, y sobre esos niveles nos estamos manteniendo. Aquí fue muy importante, como les decía antes, lograr comunicar de forma correcta cada uno de los segmentos y audiencias de usuarios con los que estábamos hablando. Es decir, al usuario del norte utilizar unas palabras concretas y al usuario del sur utilizar otro tipo de palabras concretas. Eso básicamente lo hemos logrado pues teniendo información en tiempo real, sabiendo cuáles eran los hábitos de consumo a través de las tecnologías que nosotros utilizamos y poder concretamente esos hábitos plasmarlos en el contenido que nosotros les estábamos presentando a esos diferentes usuarios. Y luego, por otro lado, otro dato bien importante que les podemos compartir fue cómo a través de esa comunicación en los contenidos, esos correctos anuncios que nosotros hemos ido teniendo, hemos ido logrando subir lo que hablábamos en un principio del webinar, y es los ratios de conversión, ¿no? Cómo es tan importante que el ratio de conversión vaya subiendo para que al final tú vayas teniendo unos menores costos. Y eso lo hemos logrado básicamente logrando con nuestra tecnología, viendo esos comportamientos y viendo esas campañas cómo se estaban comportando para lograr bajar las campañas que estaban generando muchos leads y que al final no se estaban vendiendo en el contact center, y luego sobre todo potenciar las campañas de marketing digital que tenían unos buenos comportamientos para mandar mayor inversión a esas landing, a esas campañas, y por ende que lleguen los mejores leads al contact center, con lo cual fue crucial tener datos en tiempo real y que esos
que esos leads pudieran atenderse eficientemente en el contact center. Entonces, resumiendo, nosotros arrancamos con unas 200 ventas, hoy estamos en más o menos unas 3.800, 3.700 aproximadamente, en prácticamente 18 meses de operación. Hemos logrado reducir nuestros costes de marketing desde el inicio hasta ahora prácticamente yo les diría que en un 250% aproximadamente desde que iniciamos. Al final nosotros cuando arrancamos los costes eran altos porque desconocíamos el proyecto. A pesar de que teníamos la tecnología para poder hacerlo, desconocíamos cuáles iban a ser los comportamientos del usuario, pero poco a poco, conociéndolo y viéndolo, hemos logrado reducirlos hasta prácticamente un 250% y en algunos casos incluso hasta un 300% el costo de adquisición y el costo comentaba Andrea al principio, el famoso CPL, que es el costo por cada uno de nuestros leads, ¿no? La realidad es que hoy es un proyecto donde estamos muy enfocados en la eficiencia, en lograr tener los mejores leads al mejor costo y lograr repartirlo de forma inteligente a nuestros agentes. También eso es bien importante, saber qué agentes convierten mejor en un medio que en otro y a ese agente poder darle un lead de una forma diferenciada, pero en definitiva, pues para nosotros fue crucial, insisto, el conocimiento, el manejo en tiempo real de la información. Pablo, la verdad que es un ejemplo y sobre todo teniendo en cuenta las cifras, magnífico, ¿no? De cómo esos dos mundos que hasta ahora veíamos separados pueden unirse y construir cosas y proyectos con éxito y con resultados tan buenos como los que comentas. Bueno, de nuestro lado, agradecerte, Pablo, todo lo que has aportado en este webinar. Lanzamos la invitación, esperamos recibirte pronto en webinars posteriores de InConcert. Gracias por todo. Y bueno, para finalizar, hemos analizado también hasta aquí todo el proceso desde el clic que hace un cliente en un anuncio o un potencial cliente en un anuncio hasta el cierre en el contact center, pero hay un resultado que todavía no hemos mencionado y que es cuando la venta no se concreta. Es decir, ¿qué pasa si esa venta no llega a producirse nunca, no se cierra? Bueno, cuando un lead no finaliza la compra, no necesariamente es un lead perdido. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Un lead puede que no esté preparado ahora para comprar, pero puede estarlo más adelante. Así que muchos de estos leads se reciclan y pasan a iniciar un proceso, lo que se dice de nutrición o de nurturing, que los va preparando hacia la venta. Un proceso que implica la automatización de ciertas acciones de marketing y donde también pues, se aprovecha el potencial de la tecnología, pero siguiendo otro tipo de estrategia en la cual, pues por ejemplo, se mantiene el contacto con el lead, no se deja enfriar y se va reconduciendo ese lead hasta que compra. Este tipo de estrategia de automatización de acciones de marketing para nurturing, para nutrir y también para madurar los leads, pues también es muy útil, principalmente en la venta de productos y servicios más complejos. Es decir, ya nos vamos de un ciclo de compra corto a un ciclo mucho más largo, ¿no, Mar? Exacto, Andrea, precisamente ese tipo de ciclo de venta más extenso y la automatización de acciones de nutrición es el tema que veremos en el próximo webinar de InConcert, así que queda la invitación extendida nuevamente a participar el próximo 23 de junio a esta misma hora. En las próximas horas vamos a estar enviándoles un email con la compilación de las respuestas a sus preguntas y allí les compartiremos también el link de registro al próximo seminario web de InConcert y van a poder tener acceso al webinar completo, a este webinar, por si lo quieren repasar, que es algo que nos suelen consultar. Así que estén atentos a las próximas comunicaciones y como siempre pueden escribirnos con sus comentarios o consultas a info@inconcertcc.com. Y por aquí vamos cerrando. Muchísimas gracias, Andrea, y también Paolo por tu valioso aporte en este webinar. Nos encontraremos pronto. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esto y bueno, pues espero que nuestros aportes hayan servido para este webinar. Encantados. Sin duda que sí, Paolo. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos estamos comunicando en los próximos webinars. Chau, chau. Gracias.